Un saludo, queridos amantes del aprender. Yo soy Freidy Brito, estudiante de Educación Musical del Instituto Pedagógico José Manuel Ciso Martínez. Bueno, este es mi cuarto segmento y ya estaré finalizando pues esta temática del funcionamiento desde la perspectiva física de los instrumentos musicales, específicamente de los cordófonos de cuerdas frotadas. En este segmento estaré explicando un poco más detenidamente desde la perspectiva acústica, los conceptos y el funcionamiento. Bueno, hay que retomar el primer video, como expliqué y mencioné. Las cuerdas actúan dependiendo de la fuerza que uno le ejerza, que uno aplique, y la perturbación que uno le realice a esta cuerda. Como ya había explicado en el anterior video, las cuerdas son todos los instrumentos de cuerda, todos, absolutamente todos, tienen esta característica. Es un punto y otro punto. Esta es su característica principal. No importa cuál sea tu instrumento musical, siempre esta es la primera parte, ¿verdad? Imaginemos que esto puede ser cualquier instrumento. Bueno, este punto significa que la cuerda viaja desde un punto a otro y esta está amarrada, lo que hace tensión, lo que produce el estado de tensión de la cuerda. Sin embargo, al ella estar ahí tranquilamente tensionada, sin ninguna perturbación, ella no va a producir ni emitir ningún sonido. Al el músico ejecutar el instrumento, está realizando desde los términos y perspectiva física la perturbación de la cuerda. Al pulsarla o frotarla o percutirla, esta va a emitir vibraciones y frecuencias, ondas. Claro, como ya lo había explicado, ningún instrumento, ninguna cuerda va a producir sonido si primeramente no juega con los términos de resonancia. Como ya habíamos mencionado, la resonancia es el fenómeno en donde rebota las moléculas de aire sobre una superficie y es allí donde se produce el fenómeno del sonido. Cuando se produce este fenómeno. Muy bien, este es un pequeño resumen de lo que ya habíamos explicado acerca de cómo funciona. Ahora bien, tenemos entonces el concepto de resonancia. Se debe mencionar cómo funciona el sonido, el movimiento vibratorio y las ondas estacionarias. Eso hay que tocarlo en este segmento. La dirección del movimiento vibratorio en una cuerda sonora es siempre transversal. Las moléculas del cuerpo sonoro se mueven en sentido perpendicular al desplazamiento de la onda. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda está definida por la magnitud de masa, por unidad de longitud, tensión y longitud. Esto en pocas palabras, o un poco más simplificado, esto quiere decir que el volumen que emita el instrumento, independientemente cuál sea, dependerá de la fuerza que el músico ejerza sobre esa cuerda. También dependerá de qué tan larga es la cuerda y qué tan tensionada esté la cuerda. Por supuesto, las ondas de vibración de un instrumento de tesitura grave, como es mi instrumento, suena grave, son mucho más amplias y eso influye en cómo vibra, porque todas las notas graves son las ondas vibracionales, son mucho más amplias que las ondas de un instrumento de cuerdas más agudo, como un violín. Es la comparación idónea. Entonces, eso es uno de los factores que influye en cómo percibimos el sonido. Eso, qué tan larga es la cuerda y qué tan tensionada esté, independientemente si es un violín o un cello. Si la cuerda del violín está desafinada, en términos musicales, o no tiene la altura y frecuencia que es característica del violín, sino más bien está en una altura y frecuencia mucho más baja, puede llegar hasta sonar igual que una viola o incluso como un cello. Eso depende de la afinación que le ejerza el instrumentista. Obviamente un violinista va a afinar en la altura y frecuencia que le corresponde a un violín, pero esto ya es hablando desde los términos de la física. Dependerá de qué tan larga es la cuerda y qué tan tensionada esté y la fuerza que ejerza. Entonces son tres aspectos los que me definen qué sonido es el que yo voy a escuchar. Número uno, la fuerza, ¿ok? No olvidemos esto. No sé escribir así. Número uno, la fuerza. Número dos, la longitud. Y número 3, la tensión. Fuerza, longitud y tensión de la cuerda, independientemente del instrumento. Claro, pongo de ejemplo el violín, el cello, son bastante idóneos para ejemplificarlos en la mente. Ahora bien, hay una explicación primeramente auditiva, que bueno, he redactado yo, la voy a leer aquí. Hay una explicación auditiva antes de la explicación de la fórmula física que estaremos observando. Y es que cuando se toca una nota fundamental, por ejemplo, un do,
cual sea la nota, vamos a poner ejemplo un do, esta nota emite su sonido en la afinación correspondiente. Si yo toco un do, si está afinado, suena un do. Y es audible al ser humano. Pero esta misma nota emite unos armónicos. ¿Qué significa esto? Ahí la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la que audiblemente es la principal perceptible. Pero si ponemos más atención al sonido, el sonido no viene nunca solo. Un solo sonido siempre viene acompañado de lo que son, en música, el tercer grado y el quinto grado. Entonces sería, en términos musicales, la mediante y la dominante. Pero este sonido, el do solo, es lo único que vamos a escuchar audiblemente. Sin embargo, emite esos armónicos. Él emite estos armónicos. Entonces, ya mencioné que son el tercer y quinto grado, correspondiente de la nota fundamental. Porque, por ejemplo, si es otra nota, son correspondientes a esa misma. Por ejemplo, del do, la tercera el mi y la quinta el sol. Si es el re, cambiarían los armónicos, obviamente. Entonces, todas las notas de las escalas tienen esta capacidad y esta propiedad. Todas las notas tienen armónicos. Todas las notas existentes. Cuando yo toco un do, inaudiblemente suena un mi y un sol. Cuando yo toco un re, suena su tercer grado y su quinto grado. Cuando toco un mi, suena su tercer. Y así sucesivamente todos manifiestan armónicos. Entonces, esta es la explicación desde el concepto musical, desde lo audible o perceptible. Ahora, evidentemente debo dar la explicación desde la física, porque sucede estos fenómenos. Para el físico se ve desde el punto de vista de un fenómeno. Bueno, fácilmente voy a leer aquí esta propiedad armónica de las cuerdas. Bueno, no solamente los instrumentos de cuerda poseen esto, los instrumentos de viento también emiten armónicos, todos los instrumentos emiten armónicos. Y las notas que emiten tienen su explicación con fórmula, que es la siguiente. La frecuencia del sonido fundamental se produce por una onda estacionaria, definida por dos nodos en los extremos y un vientre en el centro. Entonces, la fórmula base a esta se estructura de la posición de una cuerda, se estructura así. Vamos a poner este ejemplo. Como ya expliqué, esta es la explicación física. Un punto, otro punto. Y esta es la longitud de la cuerda y este sería el vientre, el centro de la cuerda, ¿verdad? Un extremo, la longitud de la cuerda, el centro. Entonces, para esto tenemos que... Nos van a aparecer varios símbolos que, bueno, vamos a ver si se puede entender aquí. L viene siendo, en esta fórmula, la longitud de la cuerda. Mientras que longa quiere decir la longitud de la onda entre dos. Ok, esta es la primera fórmula. Entonces, vamos con la siguiente. Aquí podemos ver otra forma de vibración, de oscilación de la cuerda. Tenemos que saber que L es la longitud de la cuerda, lambda es la longitud de la onda, y esto es que entre dos. Entonces, la longitud de la cuerda entre la longitud de la onda entre dos me va a servir para calcular esta oscilación que está ocurriendo aquí, este fenómeno. Saber esta parte de los conceptos. Entonces, ya sabemos que está la frecuencia fundamental, donde está la cuerda, básicamente tranquila, solo sin longitud, sin movimiento. Y luego ocurre esa forma vibracional, ¿verdad? Esta forma, esa onda ocurre. Al estar ella tensada de un extremo a otro y con una caja de resonancia ocurre el fenómeno. Ajá. Entonces la fórmula nos dice que la longitud de la cuerda es igual a la longitud de la onda entre 2. ¿Ok? Es difícil escribir aquí. Es igual. Ok. Entonces esto nos da para punto de partida para saber cómo podemos comenzar a calcular este fenómeno desde la perspectiva. Ya sabemos la fórmula del estado fundamental de la cuerda. Ahora queremos saber la frecuencia fundamental del estado de vibración de una cuerda. Claro que auditivamente un músico fácilmente lo puede saber, pero desde el punto de vista físico tenemos unos símbolos. F1 es igual a C entre 2L. F1 viene siendo la frecuencia fundamental, o sea, la nota que se está ejecutando fundamentalmente.
es igual a C entre 2L. C viene significando la velocidad del sonido. Entre 2L significa que va a ser 2 veces la longitud de la onda. Esto nos va a ayudar esta fórmula nos va a ayudar a identificar cuál viene siendo la frecuencia fundamental. Entonces se calcula la velocidad del sonido entre 2 veces la longitud de la cuerda. Las leyes, vamos a proceder a hablar sobre las leyes de Mersenne y los instrumentos de cuerda. Marin Mersenne, desde 1588 a 1648, fue un teólogo franciscano y científico francés. En su obra Armonía Universelle, Teoría Práctica de la Música, expuso cuáles eran las leyes que regían las frecuencias del sonido producido por una cuerda en vibración. Más tarde, Euler, 1707-1787, y de Alembert, 1717-1783, establecieron la teoría matemática que rige la vibración de las cuerdas. Quedó demostrado que la velocidad de propagación de una perturbación transversal en una cuerda depende únicamente de la tensión a la que está sometida y de la masa por unidad de longitud. Todos estos fenómenos son observables en cámara lenta. En una cuerda, si acercamos la cuerda y la ponemos en cámara lenta, podremos ver todo este fenómeno. De lo anteriormente expuesto, se deduce las siguientes leyes, que son las que hoy en día se siguen aplicando. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es inversamente proporcional a la misma longitud. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a la que está sometida la misma. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad de la misma. Estas son las leyes expuestas por Mersenne y en los instrumentos de cuerda, que más tarde que establecieron de forma matemática Euler y de Alembert. Y básicamente lo que nos quiere explicar con estas leyes es lo mismo que se explicó al principio del video. El sonido perceptible por el ser humano que va uno a escuchar, la persona, va a depender de los 3 factores que se mencionaron: la fuerza que se le aplique a la cuerda, la densidad, o sea, la tensión que tenga la cuerda, la tensión a la que esté sometida la cuerda, y la longitud de la cuerda. Entonces, prácticamente eso es lo que nos quiere decir.